visto en deporte, pero lo vemos también en la política. Pero en nuestro pasaje de hoy no estamos hablando de un juego o deporte. Estamos hablando de una conspiración que ignora la verdad y que provocará la muerte de alguien. Vivimos en una época de teorías conspirativas, lo cual no es nada nuevo. La muerte de los llamados grandes del pasado a menudo ha provocado especulaciones descabelladas sobre la causa de su fallecimiento. Y no se puede mirar las redes sociales sin encontrar con la verdadera razón del derrocamiento de Maduro en Venezuela, por ejemplo, o el verdadero propósito detrás de los ataques de Irán. Se pueden leer innumerables teorías sobre por qué dispararon a Charlie Kirk. Y sin duda, pronto habrá otro documentario sobre el asesinato de Kennedy. Aquí en España siguen abundando las teorías conspirativas sobre los atentados de Madrid. Y supongo que el número de teorías conspirativas seguirá creciendo a medida que la gente confíe cada vez menos en la verdad. En el pasaje de hoy vemos cómo los líderes judíos conspiran para asesinar a Jesús. Anteriormente, en el Evangelio de Juan, hemos visto cómo algunos judíos querían matar a Jesús e incluso cogieron piedras para apedrearlo. Pero aquí se trama y se pone en marcha un plan que llevará a Jesús a ser crucificado pocas semanas después. Y es aún más notable, porque la decisión de matar a Jesús se produce tras el increíble milagro que Jesús realizó al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Jesús demostró su poder vivificante y la respuesta de los líderes judíos, es la muerte. Así que echemos un vistazo más de cerca a nuestro pasaje de hoy para ver qué podemos aprender de los hechos que Juan comparte con nosotros. Y en primer lugar, vemos que lo que ocurre aquí se deriva del hecho de que Lázaro resucitó. Ahora bien, resulta un poco extraño que no sepamos nada más de Lázaro. Yo tendría muchas preguntas a que hacerle. La primera sería, ¿cómo fue estar muerto? Me pregunto cómo serían las conversaciones entre Lázaro y sus vecinos. ¿Cómo reaccionaron Marta y María cuando salió de la tumba? No se nos da ningún detalle al respecto. ¿Por qué? Creo que la razón principal es que Juan quiere que nos centremos en la señal en sí, el milagro. Quiere que pensemos en lo que augura e incluso en cómo provoca las reacciones que veremos en este pasaje. Los hechos que tenemos ante nosotros son que una persona había muerto, fue enterrada y ahora está viva de nuevo. Y Jesús lo hizo. Entonces surge la pregunta, ¿qué hacemos con esos hechos? ¿Qué hicieron las personas que rodeaban a Jesús? ¿Qué hicieron las personas que rodeaban a Jesús con esos hechos? ¿Cómo van a responder? Sin duda, Lázaro y su familia simplemente disfrutaron del resultado. Pero Juan nos ayuda a ver cómo respondieron los demás. Y la primera respuesta se encuentra en el versículo 45. Dice así: muchos de los judíos que habían acompañado a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Hay un grupo de personas que aceptan los hechos tal cual y creen en Jesús. No hay tergiversaciones, no hay reinterpretaciones, no hay sí, pero fueron testigos de los acontecimientos y creyeron en el responsable de lo que sucedió. ¿Es eso lo que habrías hecho tú si hubieras estado allí? Me gusta pensar que yo estaría en este grupo.
Esta es la respuesta correcta. Pero, por supuesto, hay otras formas de responder. Fíjate en el versículo 46. Sin embargo, algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. El segundo grupo con el que nos encontramos es el de los escépticos. No están seguros de lo que ha sucedido. Han sido testigos de los mismos hechos que el primer grupo del versículo anterior, pero los ven de manera diferente. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que dos personas sean testigos de lo mismo y lo vean de manera diferente, completamente diferente? Hay varias posibilidades. La mayoría de nosotros sufrimos del sesgo de confirmación. Buscamos pruebas de lo que ya pensamos. Tal vez eso fue lo que ocurrió aquí. Este dibujo lo muestra bien, ¿no? Hay la evidencia, lo que creemos, y solo aceptamos la evidencia que coinciden las dos cosas. Rechazamos todo el resto de la evidencia, si no encaja bien. Quizás es lo que está haciendo la gente aquí. Puede ser porque tienen una visión del mundo diferente que permite a algunos concebir a Jesús como el Mesías y a otras no les permite verlo de esa manera. Quizás a algunas personas no les convenía creer en Jesús. Es decir, por alguna razón no les interesaba personalmente. Para otros, tal vez sea la presión social. Su mejor amigo es escéptico, por lo que ellos también lo son. O tal vez están comprometidos con su institución religiosa, que sienten que deben alinearse con lo que dicen sus líderes. No están pensando por sí mismos. Pero la razón subyacente será el tema que Juan ha querido enfatizar a lo largo del Evangelio. Algunas personas están en la oscuridad y quieren permanecer allí. Y otras, con la ayuda de Dios, se mueven hacia la luz. Por eso tenemos las dos respuestas. Hay una verdad objetiva. Los hechos siguen siendo hechos. La verdad siempre es verdad. Y sin embargo, mucha gente duda, distorsiona y subvierte fácilmente la verdad. Si no me crees, entra en Twitter, o X, como es ahora, o Facebook, y verás cómo se desarrollan todas las cosas que acabo de mencionar. De hecho, esas plataformas de redes sociales están diseñadas para confirmar tus prejuicios. Precisamente esta parte en el centro es lo que dice las redes sociales, tus redes sociales, las mías diferentes quizás que tuyas. Pero están diseñados para confirmar tus prejuicios. Así que la verdad es lo que yo quiero que sea, en lugar de la realidad objetiva que realmente es. Ahora bien, al leer el versículo 46, no se nos dice lo que los judíos dijeron a los fariseos. Pero creo que la forma en que Juan presenta esto deja claro que había algunos que creían, el versículo 45, y otras que no creían, versículo 46. Así que en el versículo 46, cuando acuden a los fariseos, sin duda algunos fueron a escuchar el eco de sus opiniones para confirmar su rechazo de la verdad. Otros quizá fueron con preguntas. Y otros pueden haber ido con el objetivo de incitar a los fariseos a tomar medidas contra Jesús. Creo que estos versículos deberían ser una llamada de atención para que pensemos en cómo asimilamos los hechos. Debemos ser conscientes de las tentaciones que tenemos de no creer en la verdad y de las razones por las que podríamos querer dejarla de lado. Esto es cierto en todos los aspectos de la vida.
pero especialmente cuando se trata del Evangelio. Por naturaleza estamos en la oscuridad. Por naturaleza queremos permanecer ahí. Por naturaleza no queremos la verdad, que no nos conviene. Pero Jesús trae luz y verdad. Así que prestemos atención a dónde brilla su luz, porque esa es la verdad. Pasemos ahora a los líderes religiosos en los versículos 46 y 8. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. A raíz de los informes que reciben, los líderes judíos se reúnen para celebrar una sesión de su parlamento. Estaban bajo el dominio romano, pero aún tenían cierto grado de poder y autoridad. Y el Sanedrín, este consejo, era la máxima expresión de ello. Estaba compuesta principalmente por dos grupos de personas, los saduceos y los fariseos, junto con algunos patriarcas judíos ricos. Y si pensamos en la política estadounidense actual, nos daremos una idea de cuánto se despreciaban estos dos grupos. Los fariseos son como la derecha religiosa, quizás. Siguen al pie de la letra la ley, según su versión de la ley, y afirman que su enfoque cuenta con la aprobación divina. Los saduceos, por otro lado, podrían parecerse más a los demócratas en su liberalismo. Negaban lo sobrenatural y eran una especie de élite política. Podríamos llamarlos los aristócratas judíos. Los fariseos y los saduceos se odiaban mutuamente y, sin embargo, aquí se unen en oposición a Jesús. Fíjate en lo que dicen. Entonces volvemos al versículo 46. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Parece que tienen una preocupación genuina por su nación. Pero si miramos un poco más de cerca, podemos empezar a ver por qué se oponían tanto a Jesús. Parecen aceptar los hechos. Dicen, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Lo que dicen es correcto. Pero quieren que eso se acabe. No queremos este tipo de problemas. Tenemos que silenciar a Jesús. Esa es la indicación. No podemos dejar que siga, porque si lo hacemos, todos creerán en él. Es como una versión del siglo I de la cultura de la cancelación. Imaginemos que en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos sugiera un tercer candidato que estuviera muy por delante en las encuestas de opinión. Podemos imaginar lo que podría pasar. Los enemigos acérrimos, el candidato republicano y el candidato demócrata, se confabularían para desacreditar a su rival. El statu quo no puede tambalearse. Nosotros gobernamos este país y debemos seguir haciéndolo. Y así se trama un complot. Volveremos al complot más adelante. Pero echemos un vistazo a las verdaderas razones por las que temen a Jesús. ¿Te has fijado en la repetición de una palabra en el versículo 48? La palabra nuestra. Su preocupación no es por las personas a las que supuestamente sirven, sino por ellos mismos. ¡Oh, qué bien queda! Lo hacemos por el bien de nuestra nación. Lo hacemos para que Israel vuelva a ser grande. Mirad, llevamos las gorras de miga. Lo hacemos
por vosotros, el pueblo. Pero en realidad sus acciones son egoístas. Y lo vemos aún más claramente en su temor por el fin de nuestro lugar sagrado. En el griego original no aparece la palabra sagrado, solo se refieren a nuestro lugar. Algunas versiones incluso lo traducen como nuestro templo. Pero creo que eso sobrepasa el papel de los traductores. Juan escribe lo que escribe aquí por una razón. Por supuesto, nuestro lugar podría referirse al símbolo físico de su poder, el templo de Jerusalén. Pero también implica su posición en la sociedad. Les preocupa perder su poder, su lugar. Y así el deseo de mantener su poder e influencia se convierte en su principal motivación, en contraposición a la verdad. Si la verdad nos sirve ese fin, mantenerlos en el poder, entonces pueden tomársela a la ligera. Y vaya si me suena familiar. En 2000 años la gente no ha cambiado. Y parece como si esta actitud y este modus operandi se hubieran potenciado en el siglo XXI gracias a la inteligencia artificial y las redes sociales. ¿Cómo se supone que debemos discernir la verdad si quienes nos lideran lo ignoran, lo subvierten o la manipulan? ¿Qué se supone que debían creer los judíos del siglo I cuando el sumo sacerdote publicó una foto del resucitado Lázaro en su página de Facebook con las palabras fake news escritas en rojo? Quiero sugerir que ahora, al igual que entonces, nos aferremos a la verdad revelada en Jesús. Nos atenemos a los hechos objetivos y dejamos de lado tergiversaciones. Eso no quiere decir que no podemos tener opiniones y opiniones diferentes. Por supuesto que podemos, y eso es saludable. Pero si en nuestras opiniones ignoramos o cambiamos los hechos, entonces estamos en problemas. La verdad ha pasado a un segundo plano y mi deseo de mantener mi lugar se ha convertido en la fuerza motriz de mi vida. Eso debería protegernos del extremismo político, porque no vivimos para la política, sino para Jesús. Una postura política nunca será mi verdad, en parte porque reconozco que es posible ver las cosas de otras maneras, ¿no? Pero principalmente porque la verdad del Evangelio y los hechos sobre Jesús son siempre la más importante de mi vida, para mí. Su lugar siempre tiene prioridad sobre mi lugar. Y por supuesto, una de las cosas más tristes de nuestro pasaje, que de nuevo anticipa una experiencia común en nuestros días, es que son los líderes religiosos los más seculares y políticos en sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia, las personas que más hablan de proteger la obra de Dios son en realidad los más preocupadas por proteger su organización o institución. Durante la época de Martín Lutero, muchos líderes eclesiásticos no argumentaban que su llamamiento a la reforma fuera antibíblico. Su mayor preocupación era que pudiera alterar el orden religioso y político existente en Europa. Por lo tanto, la pregunta no solía ser, ¿tiene razón?, sino, ¿cómo afectará a nuestro poder y estabilidad? ¿O está en peligro nuestro lugar? En los últimos años, la comunión anglicana ha lidiado con profundos desacuerdos sobre doctrina y autoridad. Y en muchas de esas conversaciones
se escuchan dos tipos de preocupaciones muy diferentes. Algunas personas preguntan, ¿qué enseña realmente la Escritura? Otras inmediatamente comienzan a plantear una serie de preguntas diferentes. ¿Cómo afectará esto a la unidad de la comunión? ¿Qué pensarán los gobiernos? ¿Qué pasará con nuestra imagen pública? Esas pueden ser preocupaciones comprensibles, pero cuando se convierten en las preguntas dominantes, algo ha cambiado. La conversación ha pasado de qué es verdad a qué mantendrá estable a la institución. Y esa preocupación mundana es compartida por el sumo sacerdote, el presidente del Sanedrín. Veamos lo que dice en los versículos 49 y 50. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, no sabéis nada en absoluto. ¿No entendéis que os conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Esta es una respuesta llena de bravuconería y presunción, pero lo más notable es que Caifás es la primera persona en predicar el Evangelio. Él dice que es mejor que muera un solo hombre, que perezcan todos. Y tiene razón. Jesús morirá para que su pueblo pueda vivir. Y eso es lo mejor que podría suceder. Jesús murió para que tú pudieras vivir. Tiene razón, lo tiene correcto. Pero por supuesto, Caifás realmente quiere decir algo muy diferente. Habla con sinceridad, pero con malas intenciones. Dice palabras gloriosamente verdaderas, pero las dice con una intención completamente falsa. Tiene la solución al problema en el versículo 48. Matémoslo. Esa es la conclusión lógica de una cultura de cancelación que odia la idea de perder poder e influencia. Y vemos en el versículo 53 que la conspiración para matar a Jesús se gestó en la cámara. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. La suerte está echada y, de una forma u otra, eliminarán la amenaza existencial que representa Jesús. Quizás conoces a personas que tratan a Jesús de la misma manera. Quizás incluso tú ves a Jesús y lo que Él representa como una amenaza a tu poder e influencia sobre tu propia vida. Por eso debemos preguntarnos a nosotros mismos y preguntar con delicadeza a nuestros amigos no cristianos, ¿qué verdades estás ignorando, subvirtiendo o rechazando que te permiten no tener que enfrentarte a las afirmaciones de Jesús? Los hechos hablan por sí mismos. Cuando alguien resucita a una persona que lleva 4 días muerta, debemos prestar atención. ¿Hasta dónde llegarías para eliminar la amenaza de Jesús de tu vida? Si rechazas a Jesús, necesariamente también habrás rechazado la verdad. Muy a menudo en su Evangelio, Juan nos ofrece un pequeño comentario editorial. Y aquí tenemos uno en este pasaje. Echamos un vistazo a los versículos 51 y 2. Pero esto no lo dijo el sumo sacerdote Caifás, por esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos e unificarlos.
Juan parece disfrutar de la ironía de lo que dice Caifás. Y se supone que debemos entender que hijos de Dios dispersos no se refiere a los judíos en otros países, sino a todos los que creerán de todas las naciones, los que creerán en Jesús. Caifás ha malinterpretado la profecía. Pero al revelar esta idea, Juan también revela una verdad del Evangelio mucho más profunda. La verdad es que lo que vemos aquí es parte del plan de Dios. Él está ordenando estos acontecimientos que conducirán a la muerte de Jesús, porque eso es lo que Él quiere que suceda. Es un recordatorio oportuno de que Dios es soberano. E incluso cuando suceden cosas malas, Dios está llevando a cabo su voluntad buena y perfecta. Así que cuando nos desesperamos por el mal, cuando nos desesperamos por lo que leemos en las redes sociales o el odio que vemos, cuando nos desesperamos por el estado de la política, debemos recordar que Dios está en su trono. Sus propósitos se cumplirán siempre, incluso cuando no los entendamos o no nos gusten. Y sus propósitos son para nuestro bien. Dios siempre ha hecho eso, como vimos en la lectura del Génesis con José. Y siempre lo hará, como vimos en la lectura de Romanos 8. Así que no desesperes. Busca la justicia, la misericordia y la verdad. Busca a Jesús y confía en la soberanía de Dios. No hay ninguna conspiración oculta para Él. Todo es un libro abierto para Dios. Y lo asombroso es que es Él, que Él es quien escribe ese libro. Creo que es justo decir que estamos viviendo una crisis de verdad. El mundo parece desanclado, como un barco sacudido por la tormenta, y solo la verdad puede estabilizarlo. Él que es la verdad, aquel en quien no hay falsedad alguna, es precisamente a quien la gente de nuestro pasaje conspiró para matar. Y lo ignoramos bajo nuestro propio riesgo. Porque cuando perdemos de vista a Jesús, quién es y lo que ha hecho, perdemos también nuestra agarre a la verdad misma. Eso era cierto en el primer siglo y lo sigue siendo hoy. La verdad sí importa. Y como cristianos que vivimos en el siglo XXI, debemos ser defensores de la verdad, todo para la gloria de Jesús, que verdaderamente es la resurrección y la vida. Y no solo debemos defenderla, también debemos proclamar en voz alta la hermosa verdad acerca de Jesús, porque el mundo le necesita. Solo en Jesús vemos las cosas tal como realmente son. Así que la próxima vez que estés deslizando sin parar por las redes sociales, dejando que ellas te digan qué es verdad, no dejes a Jesús fuera de la ecuación. Su luz brilla para revelar la verdad. Pero sin Él caminamos en la oscuridad de una verdad distorsionada que no es nada más que una mentira. Todos necesitamos creer que lo que creemos es verdad, es verdadero, por causa de Jesús. Y no simplemente porque alguien grite más fuerte en Facebook o publique un vídeo convincente en YouTube. Importa mucho dónde buscamos la verdad y a quién escuchamos. Asegurémonos de buscarla primero en nuestro Salvador, que fue condenado a muerte por medio de las mentiras de hombres malvados que distorsionaron la verdad.
para sus propios fines. La ironía del Evangelio es que la mayor mentira jamás contada se convirtió en el medio de la mayor verdad jamás revelada. Que Jesús murió y resucitó para que todos los que creen en Él, tengan vida. El mundo enterró la verdad con Jesús en una tumba. Pero 3 días después, la verdad salió de la tumba, viva. Así que esta semana no busques la verdad solo en Internet. Mira a Cristo, cree y camina en su luz. Vamos a orar. Dios de verdad y de misericordia, te damos gracias porque nos hablas por medio de tu palabra. Afirma tu verdad en nuestros corazones, te pedimos, Señor. Danos discernimiento para reconocer la verdad y rechazar la mentira. Guárdanos de la incredulidad y de la dureza de corazón. Y concédenos la gracia de confiar en tu Hijo, Jesucristo, quien es la verdad. Esta semana ayúdanos a mantenernos firmes en lo que es verdadero, a apartarnos de lo que es falso y a seguir fielmente a Cristo en todo lo que hagamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.